Papa Benedicto XVI, homilía, 29 de junio de 2012, solemnidad de San Pedro y San Pablo. Queridos hermanos y hermanas, estamos reunidos alrededor del altar para celebrar la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, patronos principales de la Iglesia de Roma. Como todos saben, delante de la Basílica de San Pedro están colocadas dos imponentes estatuas de los apóstoles Pedro y Pablo, fácilmente reconocibles por sus enseñanzas, las llaves en las manos de Pedro y la espada entre las de Pablo. También sobre el portal mayor de la Basílica de San Pablo extramuros están representadas juntas escenas de la vida y del martirio de estas dos columnas de la Iglesia. La tradición cristiana siempre ha considerado inseparables a San Pedro y a San Pablo. Juntos, en efectos, representan todo el Evangelio de Cristo. En Roma, además, su vinculación como hermanos en la fe ha adquirido un significado particular. En efecto, la comunidad cristiana de esta ciudad los consideró una especie de contrapunto de los míticos Rómulo y Remo, la pareja de hermanos a los que se hace remontar la fundación de Roma. Se puede pensar también en otro paralelismo opuesto, siempre a propósito del tema de la hermandad, es decir, mientras que las primeras parejas bíblicas de hermanos nos muestran el efecto del pecado por el cual Caín mata a Abel, Pedro y Pablo, aunque humanamente muy diferentes el uno del otro, y a pesar de que no faltaron conflictos en su relación, han constituido un modo nuevo de ser hermanos, vivido según el Evangelio, un modo auténtico, hecho posible por la gracia del Evangelio de Cristo que actúa en ellos. Solo el seguimiento de Jesús conduce a la nueva fraternidad. Aquí se encuentra el primer mensaje fundamental que la solemnidad de hoy nos ofrece a cada uno de nosotros, y cuya importancia se refleja también en la búsqueda de aquella plena comunión que anhelan el patriarca ecuménico y el obispo de Roma, como también todos los cristianos. En el pasaje del Evangelio de San Mateo que hemos escuchado, Pedro hace la propia confesión de fe a Jesús, reconociéndolo como Mesías e Hijo de Dios. La hace también en nombre de los otros apóstoles. Como respuesta, el Señor le revela la misión que desea confiarle, la de ser la piedra, la roca, el fundamento visible, el que está construido todo el edificio espiritual de la Iglesia. Mateo 16, 16, 19. Pero, ¿de qué manera Pedro es la roca? ¿Cómo debe cumplir esta prerrogativa que naturalmente no ha recibido para sí mismo? El relato del evangelista Mateo nos dice, en primer lugar, que el reconocimiento de la identidad de Jesús, pronunciado por Simón en nombre de los 12, no proviene de la carne y de la sangre, es decir, de su capacidad humana, sino de una particular revelación de Dios Padre. En cambio, inmediatamente después, cuando Jesús anuncia su pasión, muerte y resurrección, Simón Pedro reacciona precisamente a partir de la carne y la sangre. Él se puso a increparlo: Señor, eso no puede pasarte, 16:22, y Jesús a su vez le replicó: Aléjate de mí, Satanás, eres para mí piedra de tropiezo. El discípulo, que por un don de Dios puede llegar a ser roca firme, se manifiesta en su debilidad humana como lo que es: una piedra en el camino, una piedra con la que se puede tropezar. En griego, escándalon. Así se manifiesta la tensión que existe entre el don que proviene del Señor y la capacidad humana. Y en esta escena entre Jesús y Simón Pedro vemos de alguna manera anticipado el drama de la historia del mismo papado, que se caracteriza por la coexistencia de estos dos elementos,
Por una parte, gracias a la luz y a la fuerza que viene de lo alto, el papado constituye el fundamento de la Iglesia peregrina en el tiempo. Por otra, emergen también a lo largo de los siglos la debilidad de los hombres, que sólo la apertura a la acción de Dios puede transformar. En el Evangelio de hoy emerge con fuerza la clara promesa de Jesús: el poder del infierno, es decir, las fuerzas del mal, no prevalecerán. Viene a la memoria el relato de la vocación del profeta Jeremías, cuando el Señor, al confiarle la misión, le dice: yo te convierto hoy en plaza fuerte, en columna de hierro, en muralla de bronce, frente a todo el país, frente a los reyes y príncipes de Judá, frente a los sacerdotes y la gente del campo. Lucharán contra ti, pero no te podrán, porque yo estoy contigo para librarte. Jeremías 1, 18, 19. En verdad, la promesa que Jesús hace a Pedro es ahora mucho más grande que las hechas a los antiguos profetas. Estos, en efecto, fueron amenazados solo por enemigos humanos, mientras Pedro ha de ser protegido de las puertas del infierno, del poder destructor del mal. Jeremías recibe una promesa que tiene que ver con él como persona y con su ministerio profético. Pedro es confortado con respecto al futuro de la Iglesia, de la nueva comunidad fundada por Jesucristo y que se extiende a todas las épocas, más allá de la existencia personal del mismo Pedro. Pasemos ahora al símbolo de las llaves que hemos escuchado en el Evangelio. Nos recuerdan el oráculo del profeta Isaías sobre el funcionario Eliaquim, del que se dice: colgaré de su hombro la llave del palacio de David. Lo que él abra, nadie cerrará. Lo que él cierre, nadie abrirá. Isaías 22, 22. La llave representa la autoridad sobre la casa de David. Y en el Evangelio hay otra palabra de Jesús dirigida a los escribas y fariseos, a los cuales el Señor les reprocha de cerrar el reino de los cielos a los hombres. Mateo 23, 13. Estas palabras también nos ayudan a comprender la promesa hecha a Pedro. A él, en cuanto administrador del mensaje de Cristo, le corresponde abrir la puerta del reino de los cielos y juzgar si aceptar o excluir. Apocalipsis 3:7. Las dos imágenes, la de las llaves y la de atar y desatar, expresan por tanto significados similares y se refuerzan mutuamente. La expresión atar y desatar forma parte del lenguaje rabínico y alude, por un lado, a las decisiones doctrinales, por otro, al poder disciplinar, es decir, a la facultad de aplicar y levantar la excomunión. El paralelismo en la tierra, en los cielos, garantiza que las decisiones de Pedro en el ejercicio de su función eclesial también son válidas ante Dios. En el capítulo 18 del Evangelio de San Mateo, dedicado a la vida de la comunidad eclesial, encontramos otras palabras de Jesús dirigidas a los discípulos. En verdad les digo que todo lo que aten en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en los cielos. Mateo 18, 18. Y San Juan, en el relato de las apariciones de Cristo resucitado a los apóstoles, en la tarde de Pascua, refiere estas palabras del Señor: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Juan 20, 22, 23. A la luz de estos paralelismos, aparece claramente que la autoridad de atar y desatar consiste en el poder de perdonar los pecados. Y esta gracia, que debilita la fuerza del caos y del mal, está en el corazón del misterio y del ministerio de la Iglesia. La Iglesia no es una comunidad de perfectos, sino de pecadores que se deben reconocer necesitados del amor de Dios, necesitados de ser purificados por medio de la cruz de Jesucristo. Las palabras de Jesús sobre la autoridad de Pedro y de los apóstoles
revelan que el poder de Dios es el amor, amor que irradia su luz desde el Calvario. Así podemos también comprender por qué en el relato del Evangelio, tras la confesión de fe de Pedro, sigue inmediatamente el primer anuncio de la pasión. En efecto, Jesús con su muerte ha vencido el poder del infierno. Con su sangre ha derramado sobre el mundo un río inmenso de misericordia que irriga con su agua sanadora la humanidad entera. Queridos hermanos, como recordaba al principio, la tradición iconográfica representa a San Pablo con la espada, y sabemos que ésta significa el instrumento con el que él fue asesinado. Pero leyendo los escritos del apóstol de los gentiles, descubrimos que la misión de la espada se refiere a su misión de evangelizar. Él, por ejemplo, sintiendo cercana la muerte, escribe a Timoteo: he luchado el noble combate. 2 Timoteo 4:7. No es ciertamente la batalla de un caudillo, sino la del que anuncia la palabra de Dios, fiel a Cristo y a su iglesia, por quien se ha entregado totalmente. Y por eso el Señor le ha dado la corona de la gloria y lo ha puesto, al igual que a Pedro, como columna del edificio espiritual de la iglesia. Que la Santa Madre de Dios nos guíe y nos acompañe siempre en el camino de la fe y de la caridad. Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. Si te agradó nuestro video, suscríbete a nuestro canal. Da a la campanita de notificaciones, regálanos un me gusta, comparte con tus amigos, síguenos en nuestras redes sociales y si está en tus posibilidades,